amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Homenaje a Capablanca, novena partida del match contra Lasker. Un gambito de la dama, defensa Tarrasch. Una lucha muy equilibrada surgida de esta defensa Tarrasch, donde el negro queda con un peón dama aislado, que avanzó posteriormente a D4, que en realidad se compensó por la actividad de las piezas negras y la presión sobre el peón de E2, aunque ese avance a D4 no es lo más recomendado en la actualidad. Un equilibrio durante casi toda la partida que concluye con el lógico resultado de empate. No obstante, vea la partida puesto que tiene interés desde el punto de vista histórico. Este encuentro Capablanca lo inició con D4, D5, caballo a F3, E6 y C4. Las que responde con la defensa Tarrasch, C5, que ataca directamente al centro de las blancas, pero que después del cambio C por D5 y E por D5 aparece en el centro un peón dama aislado. Continuó caballo C3, caballo C6 y G3. Variante Rubinstein. La idea de esta jugada es ubicar el alfil en G2 y presionar sobre el peón aislado que está en D5. Siguió la partida con caballo F6, alfil G2, alfil E6. Las blancas, lógicamente, ya han desarrollado sus piezas del ala del rey y realizan el enroque corto, alfil E7 y D por C5. Como en el gambito de la dama, el blanco esperó el desarrollo del alfil a E7 para realizar esta captura y que las negras muevan dos veces su alfil. Después de alfil E7, ahora alfil por C5. Alfil G5, una clavada bastante molesta en esta posición, aunque teóricamente existen otras continuaciones. El negro realizó el avance D4. Este avance favorece al blanco. Las alternativas al mismo son el retroceso del alfil a E7, así como el enroque corto, alfil por F6 y dama por F6, con posición aproximadamente igual según la teoría. Luego del avance D4, Capablanca respondió con caballo E4, alfil E7 es prácticamente forzado para no destruir la estructura de peones del ala del rey, y Capablanca jugó caballo por F6, jaque. Esto es una novedad respecto a la época. Desconozco en realidad cómo los jugadores podrían conocer las partidas que se jugaban, porque la información era mucho menos fluida que en la actualidad, que existe internet, mucha información, mucho cúmulo de material. Pero en esa época, tal vez a través de alguna revista, algún periódico, algún que otro libro, facilitaban la información. Con anterioridad a este cambio se había jugado otro cambio, que era alfil por F6, alfil por F6 y ahora B4, jugado en una partida entre Rubinstein y Gottesdiener en la ciudad de Lodz en el año 1917. Aquí las blancas están algo mejor y se impusieron en 45 movimientos. Caballo por F6, típico también de Capablanca, las simplificaciones, alfil por F6, alfil por F6, dama por F6 y dama A4. Amenaza a ganar material con caballo por D4, que en realidad es fácil de rechazar. Sin embargo, el avance B4 es una idea interesante para presionar sobre D4. Una posible continuación sería A6, A4, torre a D8 y B5,
manteniendo cierta iniciativa, lo que se puede valorar como ligera ventaja del blanco. Tras la jugada dama A4, Lasker evidentemente se enroca y evade la amenaza sobre el peón de D4, dama B5, torre de A a B8 y torre de F a D1. El peón aislado de D4 está compensado por la actividad de las piezas negras, que pronto ejercerán presión sobre el peón de E2. Seguimos con H6, caballo E1, torre F a E8. Pone la mirada rápidamente sobre el peón de E2. Que Capablanca hace una jugada sobreprotectora y profiláctica, torre de 2, anticipándose a cualquier actividad sobre dicho peón. Aquí podríamos pensar en la siguiente variante: alfil por C6, B por C6 y dama por C6. Pero esto llevaría igualmente, después de la continuación torre S8, dama F3, dama por F3, caballo por F3, torre por B2, caballo por D4 y alfil por A2, a una igualdad prácticamente absoluta. No importa el peón aislado y pasado que está en A7 y que las negras tengan alfil contra caballo, puesto que el caballo es fuerte, tienen el blanco una estructura de peones más sólida, solamente un solo grupo, y el peón de A7 pudiera ser objetivo de ataque. Por lo tanto, hay igualdad. Capablanca había jugado torre de 2, a lo que fue respondido con alfil G4, torre C1 y torre E5. La idea es doblar las torres para continuar con la presión sobre el peón de E2. Sin embargo, aquí la jugada A6 es otra posibilidad de mantener el equilibrio, pero de otra forma. Las blancas pueden retroceder su dama D3 y alfil F5. Y no se observa mucha mejora en la posición del blanco, ni del negro tampoco. Es una posición igual. Torre E5 fue respondido con dama D3. Aquí, en lugar de ese movimiento, dama D3, se podía intentar dama B3, amenazando alfil por C6 o torre por C6, ganando material debido a que la torre de B8 está sin protección, o quedaría sin protección al eliminarse el caballo que ahora la defiende. Pero Capablanca decidió dama D3, torre de B a E8, manteniendo la presión y el ataque sobre el peón de E2, alfil F3, alfil por F3, y ambos contendientes acordaron el empate. Una corta partida muy simplificada desde el inicio, teniendo en cuenta que Capablanca está encima en el marcador y trataría de mantener ese ritmo para no permitir a Lasker que empate el match, cosa que hubiera sido diferente completamente a lo que ocurrió. Sin más, como siempre, nos veremos en la 10ª partida de este match histórico entre Capablanca y Lasker. Hasta entonces, chao.